Supera la inseguridad. Cómo los estoicos enfrentaban sus temores. La inseguridad. Esa voz interna que nos dice que no somos suficientes, que no estamos listos, que no tenemos lo que se necesita para enfrentar los desafíos que la vida pone frente a nosotros. Todos, en algún momento, hemos escuchado esa voz. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que no tienes que vivir esclavo de ella? Que existe una forma de silenciarla, o mejor aún, de aprender de ella. Los estoicos, esos pensadores de la antigüedad que nos han dejado enseñanzas atemporales, sabían bien lo que significaba enfrentarse al temor y la duda. Ellos no eran inmunes a las emociones humanas. Sentían miedo, inseguridad, angustia, pero lo que los hizo especiales fue cómo decidieron enfrentarlas. Según los estoicos, la inseguridad no es más que una interpretación, una reacción a algo que percibimos como una amenaza, ya sea real o imaginaria. La clave no está en intentar eliminarla, sino en cambiar la perspectiva desde la cual la enfrentamos. Ellos entendían que lo que nos afecta no son los hechos en sí mismos, sino cómo los interpretamos. Y aquí está la primera lección: la inseguridad es un maestro disfrazado. Cuando sentimos inseguridad, nuestro primer instinto es rechazarla. Queremos deshacernos de esa sensación incómoda tan rápido como sea posible. Pero los estoicos proponían algo distinto. Ellos decían: obsérvala. Pregúntate qué está intentando enseñarte. Quizás la inseguridad te está mostrando una parte de ti que necesita crecer, un área en la que puedes trabajar para volverte más fuerte. Imagina que tienes que hablar en público y sientes ese nudo en el estómago, esa sensación de que no puedes hacerlo. ¿Qué te está diciendo tu inseguridad? Tal vez te recuerda que necesitas practicar más, que hay algo que no dominas del todo. Eso no significa que no puedas hacerlo, solo significa que tienes una oportunidad de crecer. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores romanos y un firme seguidor del estoicismo, escribió: si te angustias por algo externo, el dolor no proviene de la cosa en sí, sino de tu estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. En otras palabras, tú tienes el control sobre cómo decides interpretar tus emociones. La inseguridad, entonces, no es tu enemigo. Es un indicador. Un recordatorio de que hay algo dentro de ti que vale la pena explorar. En lugar de permitir que te paralice, los estoicos te invitarían a verla como una oportunidad. Una oportunidad para cuestionarte, para fortalecerte, para aprender. Sin embargo, no basta con observar la inseguridad. También es necesario actuar. Porque los estoicos no se quedaban en la teoría. Para ellos, la práctica era fundamental. Cada día, enfrentaban pequeñas incomodidades, pequeñas adversidades, para entrenarse en la virtud, en la resiliencia. Piensa en esto como un entrenamiento para la mente y el espíritu. Al igual que entrenamos el cuerpo levantando pesas o corriendo, los estoicos entrenaban su carácter enfrentándose a sus miedos e inseguridades de manera consciente. Se exponían a lo que les daba miedo, no para probar algo a los demás, sino para demostrarse a sí mismos que eran más fuertes de lo que creían. Por ejemplo, Séneca, otro gran estoico, practicaba la pobreza voluntaria. Aunque era un hombre adinerado, solía pasar varios días vistiendo ropa sencilla y comiendo alimentos básicos para recordarse a sí mismo que podía vivir con poco. ¿Por qué hacía esto? Para entrenar su mente a no temer a la pérdida. Para demostrar que la inseguridad que podía sentir por perder sus riquezas era solo una ilusión. Nosotros podemos aplicar esta misma lección en nuestras vidas. Si tememos algo, ¿cómo podemos enfrentarlo de manera gradual? Si sentimos inseguridad al hablar en público, ¿qué pasaría si empezáramos con audiencias pequeñas? Si tememos el rechazo, ¿qué tal si practicamos exponiéndonos a situaciones donde no siempre obtendremos un sí? Los estoicos también nos enseñan la importancia de centrarnos en lo que podemos controlar. Muchas veces, nuestra inseguridad proviene de preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro alcance, lo que otros piensen de nosotros, el resultado de una situación, o incluso el futuro en general. Pero los estoicos nos recordaban que solo podemos controlar nuestras propias acciones y pensamientos. Epicteto, otro gran pensador estoico, decía: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Las cosas bajo nuestro control son nuestras opiniones,
elecciones, deseos, aversiones, en resumen, todo lo que hacemos. Las cosas fuera de nuestro control son el cuerpo, la propiedad, la reputación, el cargo, en resumen, todo lo que no es nuestro hacer. Cuando entendemos esto, liberamos una enorme cantidad de energía mental. En lugar de gastar nuestras fuerzas preocupándonos por lo que los demás piensen, podemos redirigir esa energía hacia nuestras propias acciones, hacia lo que realmente podemos hacer para crecer. Así que la próxima vez que sientas inseguridad, detente. No te dejes llevar por el impulso de rechazarla. Pregúntate, ¿qué me está mostrando? ¿Qué puedo aprender de esto? Luego, toma acción. Haz algo, por pequeño que sea, para demostrarte a ti mismo que eres más fuerte de lo que creías. La inseguridad no es una señal de debilidad. Es una señal de que estás vivo, de que te importa, de que estás creciendo. Los estoicos no veían la inseguridad como algo que debía evitarse, sino como una oportunidad para practicar la virtud, para fortalecerse, para convertirse en la mejor versión de sí mismos. Recuerda siempre esto, no eres tus miedos. No eres tus dudas. Eres mucho más que eso. Eres quien decide cómo enfrentarlos. La inseguridad no define tu capacidad, pero tu respuesta a ella sí puede definir tu camino. Continúa practicando, cuestionando y fortaleciéndote. Porque dentro de ti ya tienes todo lo que necesitas para superar cualquier desafío. La inseguridad tiene un modo peculiar de aparecer justo en los momentos en los que más necesitamos confianza. Es como si, en el instante en que estamos a punto de dar un gran paso, una voz interna nos susurrará: no lo hagas, ¿qué pasa si fallas? ¿Qué pensarán de ti? Es tentador escuchar esa voz y retroceder. Pero aquí está el secreto que los estoicos comprendieron: esa voz no es tu enemigo, es una invitación al crecimiento. A menudo, pensamos que la confianza es algo que simplemente debemos tener, como si fuera una cualidad natural o innata. Pero los estoicos veían la confianza como un músculo que se desarrolla con el tiempo y la práctica. Y, paradójicamente, es la inseguridad la que nos da el material para fortalecer ese músculo. Consideremos una metáfora. Imagina que la inseguridad es como una sombra. Las sombras no existen sin luz. Lo que significa que, detrás de cada inseguridad, hay una fuente de claridad, una verdad esperando ser descubierta. Si huyes de la sombra, nunca encontrarás la luz. Pero si te acercas, si exploras lo que te causa esa sensación incómoda, descubrirás que la inseguridad tiene un propósito: empujarte hacia tu propia luz. Para los estoicos, el primer paso para superar la inseguridad era aceptar la realidad tal como es. No significa resignarse, sino reconocer los hechos con objetividad. En lugar de caer en la trampa de no soy suficiente o no puedo hacer esto, los estoicos se preguntarían: ¿qué es lo que realmente está sucediendo aquí? Este enfoque les permitía separar los hechos de las interpretaciones emocionales. Por ejemplo, si alguien dudaba de su capacidad para liderar un proyecto, en lugar de ceder a la inseguridad, podría preguntarse: ¿por qué siento esta duda? ¿Es porque realmente no estoy preparado o porque temo el juicio de los demás? Este tipo de autoinvestigación les ayudaba a comprender que, en la mayoría de los casos, las inseguridades no se basan en hechos concretos, sino en suposiciones. Una práctica poderosa que los estoicos utilizaban era la visualización negativa, conocida como premeditatio malorum o la premeditación de los males. Esta técnica consistía en imaginar el peor resultado posible de una situación. No para angustiarse, sino para prepararse mental y emocionalmente. Si la inseguridad surge por temor a fracasar, la visualización negativa nos invita a enfrentar ese miedo directamente. Imagina, por ejemplo, que estás a punto de presentar un proyecto importante. La inseguridad te dice: ¿y si te equivocas? ¿Y si no les gusta tu trabajo? En lugar de evitar esos pensamientos, los estoicos sugerirían que visualices ese peor escenario. ¿Qué pasa si te equivocas? ¿Qué pasa si tu proyecto no es bien recibido? Cuando haces esto, algo interesante sucede. Te das cuenta de que, aunque el peor resultado no sería ideal, no sería el fin del mundo. La vida seguiría adelante. Y, en ese reconocimiento, la inseguridad comienza a perder su poder. Porque lo que realmente nos paraliza no es el fracaso en sí, sino nuestro miedo al fracaso.
Otro aspecto fundamental de la filosofía estoica para superar la inseguridad es cultivar la virtud del coraje. Los estoicos creían que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Cuando enfrentamos nuestras inseguridades, estamos ejercitando este coraje. Séneca, en sus cartas, hablaba de cómo el coraje no solo nos fortalece, sino que también nos transforma. Cada vez que hacemos algo que temíamos hacer, nos convertimos en una versión más fuerte de nosotros mismos. Es como si cada acto de valentía, por pequeño que sea, añadiera un ladrillo a la fortaleza de nuestra confianza. Pero, ¿cómo encontramos el coraje para enfrentar nuestras inseguridades? Una estrategia práctica es descomponer el miedo en pasos pequeños y manejables. Si la inseguridad te dice que no puedes lograr algo, desafíala haciendo un pequeño avance. No tienes que conquistar la montaña de una sola vez. Solo necesitas dar el primer paso. Por ejemplo, si temes iniciar una conversación con alguien que admiras, empieza practicando con alguien más cercano. Si te sientes inseguro al asumir un nuevo reto, divide ese reto en tareas más pequeñas. Cada acción, por pequeña que sea, es una victoria sobre la inseguridad. Otro principio esencial en el estoicismo es el enfoque en la autodisciplina. Cuando cultivamos disciplina en nuestras vidas, fortalecemos nuestra confianza en nosotros mismos. La inseguridad a menudo se alimenta de la sensación de no tener control. Pero la disciplina nos devuelve ese control. Imagina que decides establecer un hábito diario, como levantarte temprano, leer un libro o practicar una habilidad. Cada día que mantienes ese hábito, estás construyendo una prueba tangible de que puedes confiar en ti mismo. Y esa confianza, acumulada con el tiempo, se convierte en un antídoto contra la inseguridad. Los estoicos también nos recuerdan la importancia de la comunidad. Aunque el estoicismo es una filosofía profundamente personal, reconocen que no estamos solos en nuestras luchas. La inseguridad puede hacernos sentir aislados, como si fuéramos los únicos que experimentan dudas. Pero la verdad es que todos enfrentamos inseguridades. Hablar con alguien en quien confíes, compartir tus pensamientos y temores, puede ser increíblemente liberador. A menudo, descubrimos que otros han pasado por situaciones similares y han encontrado formas de superarlas. Sus historias pueden inspirarnos y darnos nuevas perspectivas. Finalmente, los estoicos nos enseñan a encontrar consuelo en la naturaleza de la vida misma. Todo está en constante cambio, incluida nuestra percepción de nosotros mismos. La inseguridad que sentimos hoy puede transformarse en confianza mañana, siempre y cuando estemos dispuestos a trabajar en ello. Al aceptar que la vida es un flujo constante, podemos liberar parte de la presión que nos imponemos. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. No tienes que ser perfecto. Lo único que necesitas es la disposición de aprender, de crecer, de seguir adelante. Recuerda, la inseguridad no es el enemigo. Es un recordatorio de que eres humano, de que tienes un corazón que se preocupa, de que estás vivo. Y dentro de ti, tienes todo lo necesario para enfrentarla. Porque como decían los estoicos, ningún hombre es más libre que aquel que se domina a sí mismo. Eres más fuerte de lo que crees. La inseguridad puede intentar derribarte, pero cada vez que decides enfrentarte a ella, estás construyendo algo mucho más grande. Una versión más segura, más valiente y más auténtica de ti mismo. La inseguridad es una emoción que todos enfrentamos en diferentes momentos de nuestras vidas. Puede aparecer cuando nos enfrentamos a un nuevo desafío, cuando salimos de nuestra zona de confort o incluso cuando simplemente nos comparamos con los demás. Sin embargo, lo que realmente importa no es la presencia de la inseguridad, sino cómo respondemos a ella. Los estoicos entendían que la inseguridad, al igual que todas las emociones, es algo que está bajo nuestro control indirecto. No podemos evitar sentirla, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ella. Esta es una distinción fundamental en el pensamiento estoico. No somos responsables de nuestras primeras impresiones o emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas. En este sentido, la inseguridad puede ser vista como una oportunidad. Es una señal de que hay algo que necesitamos abordar, algo que necesita nuestra atención. En lugar de resistirla o huir de ella, podemos enfrentarnos a la inseguridad con curiosidad y coraje.
Los estoicos practicaban una técnica conocida como distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, enseñaba que nuestra mente es como un guardián en la puerta de nuestra percepción. Podemos decidir qué pensamientos dejamos entrar y cuáles rechazamos. Cuando nos sentimos inseguros, es útil detenernos y analizar la situación. Pregúntate, ¿qué está realmente bajo mi control en este momento? Si estás preocupado por el juicio de los demás, recuerda que no puedes controlar sus pensamientos o reacciones. Pero sí puedes controlar cómo respondes a ellos. Por ejemplo, imagina que tienes miedo de hablar en público porque temes ser juzgado. En lugar de enfocarte en cómo los demás podrían percibirte, puedes redirigir tu atención hacia lo que está bajo tu control. Preparar tu presentación, practicar tu discurso y enfocarte en transmitir tu mensaje con claridad. Al centrarte en lo que puedes controlar, no solo reduces la ansiedad, sino que también fortaleces tu confianza. Los estoicos entendían que el poder viene de dentro, no de las circunstancias externas. Otro aspecto importante de la filosofía estoica para superar la inseguridad es aceptar la impermanencia de las cosas. Todo en la vida está en constante cambio, incluidas nuestras emociones y pensamientos. Lo que hoy parece una preocupación abrumadora, mañana podría ser solo un recuerdo lejano. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones que debemos recordar la fugacidad de la vida. Al reconocer que todo es temporal, incluida nuestra inseguridad, podemos encontrar consuelo y perspectiva. Cuando te sientas inseguro, haz una pausa y reflexiona sobre esta verdad. Esto también pasará. Puede parecer simple, pero es una práctica poderosa que puede ayudarte a mantener la calma y la claridad en momentos de incertidumbre. La inseguridad también puede ser alimentada por nuestras expectativas. A menudo, nos sentimos inseguros porque nos comparamos con un estándar idealizado, ya sea que venga de nosotros mismos o de la sociedad. Pero los estoicos nos enseñan a desafiar esas expectativas y a reevaluarlas desde una perspectiva más realista. Séneca hablaba de la importancia de ser amable con nosotros mismos. Nos recordaba que la perfección es un ideal inalcanzable y que el progreso, no la perfección, es lo que realmente importa. Cada pequeño paso que damos hacia adelante es un logro en sí mismo, incluso si no alcanzamos la meta final de inmediato. Imagina que estás aprendiendo una nueva habilidad, como tocar un instrumento o hablar un idioma. Es fácil sentirte inseguro cuando no eres perfecto desde el principio. Pero los estoicos te dirían que te enfoques en el esfuerzo, no en el resultado. Cada día que practicas, estás avanzando. Y ese progreso, por pequeño que sea, es motivo de celebración. Otra estrategia estoica para superar la inseguridad es practicar la gratitud. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, cambiamos nuestra perspectiva de carencia a abundancia. Esto no solo nos hace sentir más seguros, sino que también nos ayuda a valorar nuestras fortalezas y logros. Puedes empezar cada día reflexionando sobre 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser cosas pequeñas, como el café de la mañana, o más grandes, como el apoyo de un amigo. Este simple hábito puede transformar tu mentalidad y ayudarte a enfrentar la inseguridad con una base más sólida. Los estoicos también enfatizaban la importancia de rodearse de personas que nos inspiran y apoyan. La inseguridad puede hacer que nos aislemos, pero la conexión humana es una de las herramientas más poderosas que tenemos para enfrentarla. Busca mentores, amigos o compañeros que compartan tus valores y te impulsen a ser tu mejor versión. Aprende de sus experiencias y deja que su confianza te inspire. Al mismo tiempo, recuerda que tú también tienes el poder de inspirar a otros. Cada vez que compartes tus luchas y victorias, estás ayudando a alguien más a superar sus propias inseguridades. Además, los estoicos nos enseñan a aceptar nuestras imperfecciones. En lugar de luchar contra ellas, podemos aprender a verlas como parte de lo que nos hace humanos. No hay nada de malo en tener inseguridades. Todos las tenemos. Lo importante es no dejar que nos definan. Cuando aceptas tus imperfecciones, te das permiso para ser auténtico. Ya no tienes que esconder quién eres o tratar de cumplir con expectativas imposibles. Puedes presentarte tal como eres, con tus fortalezas y tus debilidades. Y en esa autenticidad,
encontrarás una libertad que ninguna inseguridad puede quitarte. Finalmente, los estoicos nos animan a practicar la autoaceptación. Esto significa ser amable contigo mismo, incluso cuando no estás en tu mejor momento. La inseguridad a menudo surge de una falta de amor propio. Pero cuando aprendes a aceptarte tal como eres, descubres que ya eres suficiente. La autoaceptación no significa que dejes de crecer o mejorar. Significa que te valoras en cada etapa del viaje, incluso mientras trabajas para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Es un recordatorio de que no necesitas la aprobación de los demás para sentirte completo. La inseguridad puede ser una emoción desafiante, pero también es una oportunidad para el crecimiento. Al enfrentarla con las herramientas del estoicismo, puedes transformarla en confianza, resiliencia y fortaleza interior. Recuerda, eres más fuerte de lo que piensas. Y dentro de ti, tienes todo lo que necesitas para superar cualquier desafío. La inseguridad, cuando se maneja correctamente, puede ser un punto de partida para el crecimiento personal. Es un recordatorio de que estamos evolucionando, de que estamos enfrentando desafíos que nos llevan fuera de nuestra zona de confort. Sin embargo, la clave está en no dejar que esta inseguridad nos paralice, sino que se convierta en una fuente de motivación para avanzar. Una de las enseñanzas más profundas de los estoicos sobre la inseguridad es la idea de la preparación mental. Epicteto solía decir, no esperamos que las cosas sucedan como queremos, sino que queremos que sucedan como suceden. Esto no significa resignarse, sino aceptar las circunstancias tal como son y prepararse para enfrentarlas con la mejor versión de nosotros mismos. Para superar la inseguridad, es esencial visualizar posibles desafíos y ensayar cómo responderemos a ellos. Esto no significa obsesionarse con lo negativo, sino prepararse de manera realista. Por ejemplo, si te sientes inseguro ante una entrevista de trabajo, puedes practicar tus respuestas, anticipar preguntas difíciles y prepararte para mantener la calma bajo presión. La preparación te da una sensación de control que disminuye la inseguridad y aumenta la confianza. Los estoicos también nos recuerdan la importancia de redefinir nuestras metas. A menudo, nuestra inseguridad proviene de perseguir objetivos que no están alineados con nuestros valores o que son imposibles de alcanzar. Marco Aurelio nos invita a reflexionar. ¿Esto que persigo es realmente lo que quiero, o es algo que los demás esperan de mí? Cuando estableces metas que están en armonía con tus principios y valores, es más fácil mantener la confianza incluso cuando enfrentas obstáculos. Porque ya no estás buscando validación externa, sino que estás trabajando para cumplir con tu propio estándar interno. Un aspecto fundamental para superar la inseguridad es reconocer y desafiar nuestras creencias limitantes. Estas son ideas que hemos adoptado a lo largo de la vida y que nos hacen dudar de nuestra capacidad. A menudo, estas creencias no tienen base en la realidad, pero se convierten en barreras mentales que nos detienen. Los estoicos sugieren cuestionar estas creencias a través de la razón. Pregúntate, ¿es cierto lo que pienso sobre mí mismo? ¿Hay evidencia que respalde esta creencia? ¿Cómo puedo probar lo contrario? Al desafiar tus pensamientos negativos, puedes reemplazarlos por ideas más constructivas y realistas. Además, la inseguridad muchas veces está ligada al miedo al fracaso. Los estoicos veían el fracaso como una parte inevitable del proceso de aprendizaje y crecimiento. Séneca decía, el fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo con mayor sabiduría. En lugar de temerlo, podemos verlo como un maestro que nos muestra lo que necesitamos mejorar. Imagina que intentas algo nuevo y no logras el resultado esperado. En lugar de castigarte, los estoicos te animarían a analizar lo sucedido, identificar que puedes aprender de la experiencia y volver a intentarlo. El fracaso no es el final, es un paso más en el camino hacia el éxito. Otro principio estoico clave para manejar la inseguridad es desarrollar la virtud del coraje. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Los estoicos creían que el coraje es una de las virtudes más importantes, porque nos permite enfrentar la vida con determinación y dignidad. Cuando sientas inseguridad, recuerda que tienes la capacidad de ser valiente. Puede que no tengas control sobre el resultado, pero tienes control sobre tus acciones. Cada vez que eliges actuar a pesar de tus miedos, fortaleces tu carácter y te acercas un paso más a superar la inseguridad.
También es importante aprender a vivir en el presente. La inseguridad a menudo se alimenta de preocupaciones sobre el futuro o de arrepentimientos sobre el pasado. Marco Aurelio decía, no dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si es necesario, con las mismas armas de la razón con las que hoy te enfrentas al presente. Cuando te enfocas en el presente, reduces la ansiedad y puedes abordar los desafíos con claridad y calma. Practicar la atención plena o mindfulness es una excelente manera de anclarte en el momento presente. Tómate unos minutos cada día para respirar profundamente, observar tus pensamientos sin juzgarlos y centrarte en lo que estás haciendo en ese momento. La inseguridad también puede reducirse cuando practicamos el autoconocimiento. Los estoicos creían que una vida reflexionada es una vida bien vivida. Dedica tiempo a conocerte a ti mismo. ¿Qué te hace sentir inseguro? ¿Qué fortalezas tienes que puedes utilizar para enfrentar esos desafíos? Al conocerte mejor, puedes identificar patrones de pensamiento o comportamiento que contribuyen a tu inseguridad y trabajar para cambiarlos. Además, el autoconocimiento te ayuda a desarrollar una mayor confianza en tus habilidades y valores, lo que disminuye la influencia de las opiniones externas. Otro consejo estoico valioso es aprender a aceptar la crítica. Muchas veces, la inseguridad surge porque tememos el juicio de los demás. Pero los estoicos nos enseñan que no podemos controlar lo que otros piensan o dicen. Lo único que podemos controlar es nuestra reacción. Cuando recibas críticas, en lugar de tomarlas como un ataque personal, míralas como una oportunidad para aprender y crecer. Pregúntate, ¿hay algo de verdad en esto? ¿Cómo puedo usarlo para mejorar? Si la crítica es injusta o malintencionada, simplemente déjala pasar. No define quién eres. Finalmente, los estoicos enfatizaban la importancia de la perseverancia. La inseguridad puede ser una emoción persistente, pero no tiene que ser permanente. Cada día es una nueva oportunidad para trabajar en superar tus miedos, fortalecer tu confianza y avanzar hacia tus metas. Recuerda, el camino hacia la superación de la inseguridad es un proceso. Habrá días buenos y días difíciles, pero cada pequeño paso que tomes te acerca a una versión más fuerte y segura de ti mismo. Confía en ti, en tus capacidades y en tu valor intrínseco. No necesitas ser perfecto para ser digno. La inseguridad puede ser parte de tu historia, pero no tiene que ser el capítulo final. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero que estas palabras hayan resonado contigo y que encuentres la inspiración para enfrentar tus inseguridades con valentía y determinación. Recuerda, dentro de ti ya tienes todo lo que necesitas para ser fuerte, resiliente y auténtico. Te envío mis mejores deseos en tu camino hacia una vida más plena y segura. Hasta la próxima reflexión. Cuídate mucho.